Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con ustedes. Estamos hablando sobre la actitud, aquel estado de ánimo que va a decidir qué vamos a hacer, para bien o para mal. Es aquel estado en que nuestra voluntad ordena ahora que físicamente se haga bajo el lenguaje corporal, oral o físico, lo que ella ha decidido en su interior hacer. Pero este resultado es lo que vemos, pero la actitud empieza a generarse de acuerdo a lo que nosotros filtremos con lo que oímos y vemos. Si no tenemos la capacidad de filtrar adecuadamente lo que oímos y lo que vemos, pues está entrando constantemente basura a nuestro interior, y nuestro disco duro lo que se está llenando es de todo lo que los sentidos perciben del mundo natural. Y si va y tienes vendidos tus sentidos a estar horas y horas viendo televisión mala, internet malo, periódicos malos, revistas malas, libros malos, todo terror, todo miedo, y para descansar coges un Nintendo de esos y te pones a con violencia jugar ahí, siendo un adulto que ha de estar generando vida, pues eso te dice que tus oídos y tus ojos te están vendiendo un mundo muy difícil, un mundo imposible. La imaginación tuya no está creando, tu imaginación solamente está recibiendo las imágenes que te transportan a través de tus sentidos, lo que los otros quieren que tú veas, que tú oigas, que tú sientas, que tú huelas y que tú palpes. Entonces tú has dejado de vivir para que otros vivan, aunque ni los conoces, pero te están dando las directrices dentro de tu ser, cómo debes de hacerlo. Y así está encaminado todo el mundo por una falta de actitud de decir, hasta aquí, se acabó. Yo voy a empezar a creer, a confiar en que yo tengo una posibilidad de cambio, y esa posibilidad de cambio es segura en la mano de Dios, porque Él es el único, el que creó, el que sopló vida sobre el alma, y así mi alma se encuentre atada, encadenada, sujeta o muerta, separada de Dios. Él puede soplar de nuevo sobre mi alma y darme una vida nueva. Y te aseguro que lo que Dios te va a decir es, ten el soplo. Ese es nuestro Dios, piadoso, misericordioso, sus manos extendidas para protegernos. Lo importante es que nosotros sepamos que nuestra actitud sí puede cambiar, y puede cambiar para bien, y tener detrás de ellas la potencia de la fortaleza de Dios, animándonos, entusiasmándonos, llenándonos de pasión por las cosas que Él nos va a enseñar que puede hacer, por aquel deseo anhelante de Él de mostrar su gloria, aquel poder que puede cambiar las circunstancias adversas en este mundo que está creado por Él, pero que ha sido corrompido por el sistema del mundo, tener la capacidad de que Él en nosotros pueda cambiar las circunstancias adversas, y que la gente pueda ver la bendición y la mano poderosa de nuestro Dios. Es la actitud con la que nosotros nos movamos. Por eso depende muchísimo la actitud de la información que dejemos entrar a través de nuestros sentidos. Ahí es donde nosotros vamos a venderle una silla con cadenas a nuestra actitud, o la vamos a colocar de pie y libre para poder actuar. Esto era algo que el rey David conocía muy bien. Cuando nosotros miramos ahí 1 Samuel capítulo 17, que es algo que ya todos se saben hasta de memoria, un bebecito que vaya a la iglesia ya te habla de la pelea entre el rey David y Goliat, porque la ha visto en la escuela dominical tantas veces en televisión, que ya te dice cómo fue que empezó y cómo fue que terminó. Pero hay cosas importantes en esto. Aunque lo que se filtraba a los oídos de David y lo que le mostraron y lo que él veía era una imagen contraria a lo que él sentía en su interior y a lo que él le permitía a su oído y a su ojo ver y oír de lo que Dios le decía para la circunstancia, él estaba aferrado
a la fortaleza que recibía dentro de su ser interior. Y de eso se trata, mejorar la actitud. No es más que darle la oportunidad a Dios de fortalecernos para que nuestros sentidos espirituales, de los que habla el apóstol Pablo en la carta de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, bueno, hay unos dicen Pablo, otros dicen que Lucas, bueno, el que la haya escrito, el que la mandó a escribir fue Dios. Eso es lo que me interesa a mí. En el capítulo 5, versículo 14 dice que los maduros, los adultos, son aquellos que tienen ejercitados los sentidos para poder discernir entre el bien y el mal. O sea que ellos están en tu ser interior mostrándote lo que Dios muestra, oyendo lo que Dios te habla, haciendo lo que Dios quiere que hagas. Se deleitan saboreando los planes del Señor, los pensamientos de Dios. Pueden discernir el tiempo y el momento en que estamos viviendo. No es un mundo de dificultades para ellos, es un mundo de oportunidades. Porque es el momento para poder ver la gloria de Dios, la mano de Dios, lo sobrenatural de Dios, la manera en que nosotros nos movamos de acuerdo con lo que Dios dice. David, conocedor de esto, llega a una situación donde todo el mundo tenía miedo, pánico. El rey Saúl temblaba. Cada vez que salía el gigantón aquel, venía solo con su paje de armas, solo. Dejaba el ejército de ellos y venía solo a enfrentarse a la línea de combate con el rey Saúl. Bueno, entre más grande sea, más flechas le habían cabido, más piedras le habían pegado. Pero no, se escondían. Teniéndose poco de arqueros, era para decirle, por lo menos en la vez 25, porque estuvo 40 días amenazándolos. Óyeme, cuando el grandulón ese salga, vamos a meternos en las rocas porque el hombre viene ahora y se va a parar ahí. Desde ahí lo vamos a llenar de flechas. Pero era tanto el pánico que ellos veían un mundo imposible de vencer. Un ejército temblando todo porque un solo hombre los desafiaba. Muchas veces nuestros gigantes nos desafían de tal manera que es uno solo, pero hace que todo el edificio de nuestra construcción espiritual se maquee. Caemos las emociones, los sentidos se turban, emociones turbadas, pensamientos difíciles, no vemos soluciones, todo lo vemos gris, hablamos mal de las cosas que no han llegado, pero estamos confesando muerte y la recibimos como muerte, porque tenemos el poder de la vida y de la muerte, y aquel que está confesando que viene mal, mal le va. Confiesa que Dios va a hacer y Dios hace. Piensa que Dios lo está haciendo y Dios lo va a hacer. Pero esta gente, desde el rey hasta todos sus soldados, temblaban. Ahora llega uno que no oye y no ve lo natural. Profeta, usted me está diciendo que tengo que hacerme sordo y ciego. Tengo que decirte que tienes que comprarte un filtro como el que le ponen a los carros para poder que purifique el aceite, y te lo colocas en cada oído. Y usas unas gafas como las que se usan para el sol, para que no te distorsione la imagen y puedas ver con frescura. No estamos llamados a oír y ver lo que todo el mundo oye y ve, ni a sentir lo que todo el mundo siente, y menos a hablar lo que todo el mundo habla, porque entonces tocaremos lo que todo el mundo toca. Estamos llamados a que nuestros sentidos trabajen hacia adentro, no hacia afuera. O sea, la parte órgano, que es lo que es el oído, el ojo, el olfato, el gusto, el tacto, esto es físico. Esto transporta una información acá adentro, donde se codifica lo que tocó, olió, gustó, vio o escuchó. Se trata de los sentidos internos, los que de verdad son los que dirigen al ser. Se capaciten para mirar hacia el interior donde está la fortaleza. David sabía de esto. Estaba tan convencido y seguro
de que su Dios estaba con él, que así como había estado con el león, con el oso, así como él era conocido en la ciudad como un hombre poderoso, un guerrero, un hombre prudente, diligente, con actitud, con capacidad, cantor, que el Señor estaba con él, decían. Cuando Saúl buscó a alguien que le tocara para sacar el espíritu malo, todo el mundo pensó en David. ¿Por qué? Porque se conocía en el ámbito que Dios estaba con él. Qué bueno que nos puedan decir, es que Dios está conmigo. Oye, mira, como a ti no te ha tocado la economía, es porque Dios está conmigo. Yo casi no te veo nunca enfermo, es porque Dios está conmigo. ¿Por qué esa sonrisa que tú mantienes a toda hora? Porque Dios está conmigo. Y yo te veo como con una armonía, una paz, nada te maquea, estás tan seguro, es que Dios está conmigo. Siempre andas mirando en qué se puede hacer, es que Dios está conmigo. Las personas aprenderán a ver a Dios en ti. Aprenderán a reconocer que el estado en que estás y cómo vives, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, en el trabajo, en tu empresa, en la iglesia, cuando hablas es porque todo el mundo reconoce y sabe que eso que tiene no es tuyo, es de Dios en ti. Entonces dirán, es que Dios está en él. Dios está con él. Pero estos ciegos, tuertos y mudos no pensaban que Dios estaba con David. Estaban tan atribulados porque un gigante los desafiaba, que se olvidaron de que eran poderosos guerreros, un ejército que había podido matar a un hombre solo, y ya después se iban a encargar de los filisteos, pero uno solo los hacía temblar. Mira esto. Cuando él encuentra que Israel sí tiene un guerrero para enfrentarlo, y se sorprende después del día 40 ve que viene un muchachito ahí, y un muchachito que no aceptó pelear con las armas del rey. Cuando el rey lo quiso vestir para que saliera al campo de batalla, ya que había un valiente que decidía salir, un esforzado que sabía que era hijo de Dios, que el Dios era su padre, que no eras como Elí, que lo tenía como hijo relegado, lo mandó a cuidar por allá del rebaño, y cuando llegó el profeta, si el profeta no se lo dice, ni se acordaba que tenía otro hijo, ya que por eso David escribe que él nació bajo pecado, ya que cuando Elías lo concibió con su mamá, la que tenía 2 hermanas, de las cuales te he hablado en otras enseñanzas, ya, fue bajo pecado. Pero eso es tema de otro lugar. El hecho es que él aquí ignoraba que había sido formado bajo pecado. Él ahora reconocía que su padre no era Elí, que lo tenía por allá abandonado y tirado. Otro padre, el Benjamín. Oh, el Benjamín hubiera estado loco por él. No, si el profeta no se lo recuerda ni se acordaba. Ah, tengo otro que está por allá cuidando las ovejas. Alguien que es el hijo de una de mis concubinas. Oh, sí. No, por eso llamó de plano a sus hijos, los de su matrimonio. Pero a David lo delegó, pero Dios sí lo miró. Porque Dios mira lo que es conforme al corazón de Dios. No es cuanto sepas tú de Biblia, es cuanto tú conozcas a Dios. Cuánto tú seas reconocido en el cielo de que Dios te conoce. Y que cuando tú atas aquí, allá arriba atan. Y cuando desatas aquí, allá arriba desatan. Porque hay autoridad de hijo dentro de ti. Cuando Saúl le quiso dar para que el que ahora se había colocado enfrente, dijo, bueno, por lo menos que todo el mundo sepa que va con la bendición del rey y va con mis vestiduras. Que se ponga mis vestiduras. Pero todo eso de ahí le pesaba, se le salía, le colgaba, le arrastraba, no caminaba con ello bien, y dijo, mi señor, no estoy acostumbrado a estas armas. Yo tengo otras armas que son mucho más poderosas, armas en Dios. Y entonces es donde comienza la historia que ya todo el mundo conoce. Pero lo que quiero rescatar para esta enseñanza son palabras de
ánimo ferviente, pasional, por la seguridad de que el brazo de Dios está con uno, que no es brazo de carne, sino que es el brazo del poder de Dios, de alguien que se identifica como hijo, que sabe que Dios es su padre, que no lo va a desamparar, que lo va a proteger, que tiene testimonio en su vida de que en días pasados, en años pasados, la mano poderosa de Dios lo rescató, lo asió, lo puso en tierra firme, y que todo el mundo pudo ver la bendición sobrenatural de Dios en su vida. David era conocedor, vividor de esas experiencias con Dios. Y entonces cuando le toca enfrentarse con el gigantón que lo único que sabe es que el poder está en su fuerza física y lo mira con desprecio, lo trata muy mal porque viene con su vara con que trabajaba con las ovejas, viene con su onda y unas piedritas planas que había escogido. Lo que él no sabía era que David estaba tan seguro de que el Señor le iba a entregar a ese muñecón grande, que había sacado 4 piedras más. David sabía que solo tenía una oportunidad, pero las otras 4 piedras es porque la Biblia narra que Goliat tenía 4 hermanos más que él y todos eran grandes. Inclusive después Jonathan mata a otro y otros de los amigos de David matan los otros. David llevó 5 piedras, porque digo, si yo mato al gigantón y allá atrás están los 4 hermanos y se vienen, Dios me va a dar la potencia para matarlos a cada uno de ellos. O sea, David sabía quién era su papá. David sabía que él no lo iba a hacer en su fuerza. David sabía que era Dios en él. David sabía que no era cuánto él moviera la onda, era la mano de Dios moviendo la onda. David sabía que era la piedra lanzada por la mano de Dios y la piedra creada en un día por Dios, porque esas piedras planas estaban sobre ese río esperando que la mano de David las cogiera. Ya habían sido colocadas predeterminadamente para el tiempo, para el día, para la mano de aquel muchacho llamado David. Todo se va juntando con el día preparado por Dios. ¿Por qué? Porque tengo que tomar agua, perdón. Entonces, después de que este despampanante muñeco de carne, llamado Goliat, se ríe de David, mira la expresión de un hombre de actitud, que sabe que su fuerza no está en él, que su fuerza viene de Dios, que el poderío que se va a mostrar no es de él, es de Dios, que la puntería que se va a usar para dar en el blanco está en la mano de Dios, que la batalla no es contra él, es contra Dios, y que lo peor que pudo hacer aquel muñecón de carne y hueso fue desafiar a Dios, porque él va a ser usado por la mano de Dios para enseñar la gloria y el poder de Dios. ¿Sobre quién? Sobre algo creado. Porque la gloria de Dios es para mostrarse, si no, no sería gloria. ¿De qué le sirve al Señor coger la gloria y mostrarla por todo el universo si el humano no la puede ver? ¿No sería gloria? La gloria y el poder son para ser exhibidos delante de su creación. Pero te necesita a ti y a mí, así como necesitó de David para poder mostrarlo, de Josué, de Moisés, de todos. Mira esto. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Eso pensaba el carne y hueso ese. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada hecha por los hombres, lanza preparada por los hombres, jabalina preparada por los hombres. ¿Cuánto tiempo te demorarías puliéndote y aprendiendo a manejar todas estas armas? Pero yo vengo a ti, no con esa preparación que tú tienes como guerrero. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
Le digo, mira, yo no vengo a pelear contra ti por mí. Yo vengo a pelear en el nombre de mi Dios. De los ejércitos que mi Dios tiene, que están al frente del pueblo de Israel, pero que el pueblo no los puede ver. Esto es maravilloso. ¿Tú sabes cuántas veces nosotros nos pasamos pensando que estamos solos? Y llega este muchachito, hermano, de 17 años, y le dice, mira, yo vengo a pelear contra ti, pero no vengo yo. Es Dios el que lo va a hacer. Y aún más, tú ves toda esa gente que está temblando allá de miedo. Bueno, el Dios que va a pelear contigo y que lo va a hacer a través de mí, detrás de mí, ha puesto una cantidad de escuadrones del ejército de Él del cielo, que si mi Dios hubiera querido acabarte antes de verme presente, lo hubiera hecho. Pero por cuanto hay que mostrar su gloria y su poder, porque mi pueblo no puede ver al Dios ese que yo te digo, y menos a los escuadrones del ejército de Dios que están enfrente de todo el ejército humano de Israel. Entonces es necesario que Dios se muestre a través de mí, yo matándote a ti, que has desafiado a Dios y a los escuadrones de protección del ejército de Dios que están enfrente del pueblo de Israel. Yo voy a ser el arma usada por Dios para enseñar su gloria y su poder entre ustedes los filisteos y entre estos tapaditos, ciegos, sordos y mudos, hijos de Dios, que siendo hijos se están portando como esclavos, tienen temores, miedos, de que tú, un andulón solo, los pueda vencer. De modo que te metiste en mal. Si estás pensando que soy yo el que va a pelear contigo, equivocado estás. Dios lo va a hacer. Es la misma situación de hoy. Tú miras a tu gigante y tú te pones a pelear con él. Yo le digo a la gente, no pelee contra su pecado. Usted no puede vencer el pecado. Y si no puede vencer el pecado, tampoco podrá vencer la dificultad, la fortaleza que se ha levantado delante de usted. Si Dios tuvo que venir y en Jesús vencer el pecado para que usted fuera libre, Jesús también vino para liberarlo de eso que te está metiendo miedo, lo que te está acusando, lo que te tiene encadenado, atado. Jesús vino para vencerlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Saber como David, conscientemente, de que nuestro Padre, porque soy su hijo, Jesús, mi Señor, mi Rey, mi Redentor, mi Protector, mi Salvador, tiene la espada más efectiva, que corta hacia arriba, hacia abajo y para todos los lados, que cuando esa palabra, yo que la creo, como creía David, comience a expresarle a las circunstancias adversas, enfermedad, sanidad, economía, el desamor, el hogar, aquello que se está desbaratando para un divorcio, hijos que se están yendo, trabajo que se está perdiendo, casa que se está yendo, y yo comience a hablar la palabra creativa de Dios en pos de aquello que me está haciendo la vida a cuadritos, sabiendo, como se le fue dicho a Josué, que no apartaré de mis ojos, ni de día ni de noche, la palabra del corazón de Dios, porque si yo hago la palabra, estoy creyendo, y si la hago es porque obedezco lo que creo, y si creo es porque veo que Dios lo hace. Si yo me muevo bajo esa dimensión, Él va a pelear por mí, a mi favor, y cuando yo hable, Dios estará haciendo, porque es Dios emergiendo de mí. Nos cuesta creer que toda la deidad de Dios está corporalmente dentro de mí, que cuando yo camino, yo llevo a Dios, que cuando yo piso, Dios pisa,
que donde yo levanto mi mano, Dios levanta mi mano. Ahora es cómo piso, cómo levanto y cómo hablo. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde nos comportamos como el pueblo y el rey Saúl. No como hijos, sino como siervos y esclavos del enemigo. Pero cuando caminamos como hijos, comenzamos a hablar como David. No me has desafiado a mí, no has desafiado a Israel, has desafiado al Dios viviente y a los ejércitos de Dios que me acompañan. La pelea no es conmigo, la pelea es con Dios. Y circunstancia, te quiero decir una cosa, es que yo antes no lo sabía, me enteré ahora, me llegó el chismecito del cielo, ya te vencieron. Me llegó un poco tarde, pero me doy cuenta de que tú eres uno enlazado, atado, encadenado por mi Señor y clavado en la cruz, de donde no te bajas, porque yo te doy autoridad que te bajes. Profeta, ¿cómo es eso? Cuando tú piensas y confiesas mal, crees mal, llamas el mal, tú estás desatando al diablo en tu vida. Y perdona, diablo, que te diga diablo, porque te tengo un remoquete ahí de sata. Sata, tú eres sata. Ni siquiera diablo, sata. Ya eso de diablo, Lucifer te quedó grande. Ahora eres sata, porque mi Señor te tiene dominado, te encadenó, te crucificó, te ató. Yo no puedo decir que falta algo que Jesús haya hecho para dominarte. Estás dominado por mi Señor. Yo no lo puedo hacer. Yo no te puedo atar. Yo no te puedo encadenar. No te puedo crucificar. No te puedo expulsar de mí. Pero en el nombre de mi Señor en mí te ata, te desbarata, te crucifica, te encadena y te echa fuera de mi vida, fuera de mi camino, fuera de todas las circunstancias que me estás colocando como una red para mis pies, porque Él te venció. Y cuando resucitó, me dio a mí la autoridad de que te lo recuerde, de que eres un animal vencido y que aunque me coloque situaciones adversas, ya Dios venció esas situaciones. ¿Cómo te quedó el ojito, don Sata? Nos acabamos de informar por la Escritura que eres un derrotado, que intentas mostrarme que tienes armas y que depende de mí que yo te haga crecer dentro de mí, dándote libertad de que vengas a invadirme, porque si mi casa está arreglada pero vacía y no hay quien la habite y no traigo a mi señora que viva en ella, pues tú eres bien descarado para meterte por cualquier rendija. Pero quieto, que es contra el ejército de Dios y contra Dios mismo que te está levantando. Confesaré, viviré, haré, anhelaré hacer de continuo, de mañana, de tarde y de noche, la voluntad de Dios, aunque no me guste. Porque si yo hago lo que Dios quiere, a mí me va a ir bien. Y tú seguirás allá atadito, encadenado. No tendrás libertad para tomar cuerdas y sujetarme. Eso porque yo te las he dado. Pero ahora, como hijo, sabiendo que mi Padre es Dios, que mi Señor es Dios, y que habita dentro de mí, y que su Espíritu me aconseja, voy a hablarte como David. No es contra mí, es contra Dios. Ya eso cambia completamente tu actitud. Dice: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Estamos leyendo 1 Samuel, ahora entramos al 46, 17:46. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra,
para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea de miedosos y temerosos que siendo hijos se portan como esclavos, como siervos, para que toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. No solamente David le promete que lo va a matar. Él no solamente le dice, mira, te voy a derribar, te voy a matar, voy a acabar contigo, sino que David le dice, tú sabes una cosa, ahora cuando yo comience a lanzar la onda, aquella que mi padre va a manejar con potencia, la piedrita plana esa que puse allá en el río, dice en otro versículo que sigue ahí, que la piedra se hundió. Me encanta esa versión del original. Las más antiguas dicen, y la piedra lo hirió. Quiere decir que la piedra, o sea, pegada en el hueso de la frente, es bastante duro. Dios hundió la piedra para que este hombre cayera, porque la pelea era contra Dios. Pero no solamente eso, sino que le ofreció darle chambimba. En mi país dicen chambimba, le van a todo el mundo. Matar a todos los que estaban con él. Es una posición de una actitud de guerra, de triunfo, sin haber empezado a pelear. Es alguien que sabe que el que está con él lo hace más gigante que su gigante. Pero no solamente le abra a ese gigante, sino a todos los que están detrás de él. Y es como decir hoy, mira, economía, yo no sé cómo tú te estás portando con los demás, pero hasta aquí me atrapaste a mí. A ti te hablo en el nombre de mi Señor Jesús, que por eso he diezmado, por eso he ofrendado, por eso yo le agradezco a Dios con mis labios, porque sé que Él es el que trae el soporte para mi casa, el que trae el pan sobre mi mesa, el que me da la salud, y de una vez vas derrumbando gigantes. Y no se caerá mi ánimo, porque mi fuerza depende de Dios, mi fortaleza depende de Dios. Él es el que pelea las batallas por mí, Jesús es el que te venció. Y cuando tú empiezas a tumbar gigantes, por eso es tan importante poder hablar en silencio, a solas con Dios. Cuando hablo de silencio es que no haya nadie más que te interrumpa, para que tú puedas abrir tu corazón. Tienes que llorar, llora. Tienes que quejarte, quéjate. Pero en la súplica, en el ruego, en el invocar a Dios, está la salvación. Porque de ahí saldrás, como David, agigantado. Porque sabes que el que está dentro de ti va a derrumbar tu economía, va a derrumbar tu mala salud, va a hacer que nazca trabajo, oportunidades. Si perdiste tu casa, te va a dar una mejor, porque las oportunidades traerán ingresos en donde hoy vas a poder comprar una casa por la mitad de la que tenías antes, pero más grande y mejor y con mejores intereses. ¿Por qué? Porque tú estás hablando no para un gigante, para todos, porque todos son el ejército de Don Sata, y tú tienes al que venció a Sata. Bendiciones, mis amados, en el nombre de Cristo Jesús. Yo deseo que esta palabra te perfore tu mente y tu corazón, y que pienses como gigante de Dios, como el guerrero triunfador y conquistador de mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.